Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, no, me preguntaba si ya estaba listo para la entrevista. Y bueno, que en nombre de la comunidad marcial, incluso de lucha libre, de lucha olímpica en el mundo y en Cuba, bueno, se le desea que sea hacer usted, como en este caso, si usted se encuentra listo. Bueno, una serie de preguntas voy a hacerle en interés de la comunidad de lucha en general. O sea, la primera de estas preguntas sería, ¿cuál es su nombre y el nombre del deporte de combate en el cual usted entrenó y compitió representando a su nación y a su delegación deportiva de sus años como atleta en Cuba y en el mundo? Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Alejandro Puertos Díaz, nacido en Cuba, en Pinar del Río, oriundo de Guane, y mi profesión en Cuba ha sido la lucha libre. Segunda pregunta, ¿qué nos puede decir sobre sus primeros pasos en la lucha libre olímpica y sobre sus primeros entrenadores, ¿no? Como que nos dijo, antes de llegar usted al equipo nacional? O sea, ¿cómo los recuerda? Bueno, mis primeros pasos fueron en Pinar del Río con mi entrenador Alberto Álvarez en un gimnasio, como se dice en Cuba, en la calle. Allí yo estuve un año entrenando con Alberto Álvarez, un entrenador que me acogió con mucho cariño y con mucha dedicación, y me trató como si fuera yo un padre, como si fuera él mi padre. Yo con mucha dedicación entrenaba todos los días de 5 a 6, hasta inclusive me quedaba a ver los entrenamientos de las personas mayores, de los más grandes, y yo regresaba a mi casa muy tarde, pero yo viendo los entrenamientos de lo que hacían los mayores. Y poco a poco me fui afianzando y me fui aferrando a este deporte que tanto quiero. ¿Tuvo usted siempre apoyo o influencia directa de algún familiar suyo como atleta en su deporte antes o después de sus comienzos en la lucha libre? Sí, tuve un apoyo al principio porque me incliné por la lucha libre por el novio de una prima hermana mía, Juan Muñoz, novio de mi prima hermana Mirta, que él entrenaba lucha con mi entrenador, con Alberto Álvarez, y yo todos los días iba allí al gimnasio, y poco a poco viendo los entrenamientos y viendo cómo se desarrollaba todo eso, me fue emocionando poco a poco, hasta que pisé el colchón y me apunté y empecé a entrenar hasta el año 96. Y yo doy gracias porque este deporte me ha dado muchas cosas bonitas y bueno, así. ¿Quién fue el entrenador Juan Caballero Ortiz? ¿Y qué significó para usted como atleta olímpico y mundial y para otras generaciones de luchadores que vinieron posteriormente según su experiencia y criterio, según usted ha observado hasta la fecha? Bueno, yo lo que puedo decir de mi entrenador Juan Caballero, primeramente un respeto y muy agradecido por todos los resultados que tuve gracias a él, por la forma que nos trató tanto a mí como a todos los demás atletas de él, que todos saben quiénes eran los atletas de él. Y yo para ese señor un respeto y me quito el sombrero porque ese señor ha sido una eminencia y para mí es el espejo donde yo me veo hoy en día haciendo mi labor como entrenador, porque he copiado todo lo que pude de mi entrenador con mi esfuerzo, y yo a ese señor un respeto. Y me duele mucho porque todos los resultados que yo he tenido en este deporte se los debo a ese señor. Campeón panamericano, campeón centroamericano, campeón del mundo, campeón olímpico.
y para mí ese señor es una eminencia, respetando a los demás entrenadores, a los cuales conocí, como a Eric León, a Gustavo Royer, Bárbaro Morgan, el Puli, muchos entrenadores que también se merecen su respeto. Pero yo, mi entrenador, y los entrenadores y los atletas saben que Juan Caballero Ortiz es una eminencia. Juan Caballero, todo el diamante en bruto que venía, lo pulía y lo convertía en un diamante en oro. Y eso lo sé yo. Lo sé yo, y yo principalmente agradecido de mi maestro. Lástima que nunca pudo compartir conmigo mis triunfos en la esquina. Es una lástima por la mala dirección de la federación en Cuba. Y yo un respeto para la Federación Cubana, pero con mi entrenador no hicieron las cosas bien. Eso lo digo yo, Alejandro Puertos Díaz, el primer campeón olímpico de lucha libre en Cuba. ¿Cuáles fueron sus principales resultados a lo largo de su carrera deportiva y a qué tipo de entrenamientos o de colectivo de entrenadores usted se los atribuye? Como dije anteriormente, mi primer entrenador fue Alberto Álvarez en Pinar del Río. Luego pasé a la ESPA Nacional cuando quedé campeón en los Juegos Polares, y mi entrenador en la ESPA Nacional fue Juan Caballero Ortiz, donde estuve con él un año, porque ya después mi entrenador Juan Caballero se fue a México por un contrato de Cuba Deportes, y estuve en el equipo nacional, entré al equipo nacional en el año 79, en la división de 48 kilos. Ya después, por problemas del peso y demás, tuve que abandonar el equipo nacional, donde estuve en la ESPA militar, y yo muy agradecido, y gracias a Reinerio Prado y Jorge Ramos. Reinerio Prado, como le decían, el zurdo, y Jorge Ramos, un luchador muy famoso en Cuba y que también todo el mundo lo conoce, a Jorge Ramos, fueron mis entrenadores en la ESPA militar, donde estuve unos cuantos meses. Ya después volví al equipo nacional en la división de los 57 kilos. Participé en unos torneos, en unos topes de control. Después gané el campeonato nacional en 57 kilos. Y nuevamente volvió a ser mi entrenador Juan Caballero Ortiz hasta el año 96, hasta la fecha. Y ese señor, para mí, como digo, yo un respeto a todos los entrenadores que han estado en el equipo nacional, pero todo el mundo sabe, y todo el mundo y los atletas que hoy en día fueron compañeros míos en el equipo nacional, que hoy en día son entrenadores del equipo nacional, de la ESPA Nacional, entrenadores en su provincia, saben quién ha sido Juan Caballero Ortiz, mi entrenador, y entrenador de muchos atletas, que tengo ejemplos: Aldo Martínez, Carlos Varela, Alexis Vila, y muchos, todos campeones olímpicos, todos campeones mundiales. Y yo respeto a todos los entrenadores que por donde yo cuando yo he estado y los que he visto. Pero hoy en día los compañeros que fueron luchadores junto conmigo en el equipo nacional, que hoy en día son entrenadores, saben quién es Juan Caballero. Y yo solamente les pido a algunos de ellos, principalmente a Julio Mendieta, que lo quiero como si fuera mi hermano,
que mi entrenador Juan Caballero, que tenga su homenaje y tenga su recompensa, porque fue el que rompió la rutina de la lucha y rompió y dieron los resultados que hemos tenido todos sus atletas, desde 48 kilos hasta 57 kilos, que en mi época esas eran las divisiones que mi entrenador llevaba. En su opinión, ¿qué realmente se necesitaría para lograr un campeón olímpico y mundial nuevamente de su talla, ya sea en Cuba, en España o en el mundo dentro del el macrociclo de la lucha libre olímpica actual? Bueno, para tener buenos resultados, lo principal es disciplina, constancia, dedicación y respeto al entrenador, pero mucha constancia, interés en cada vez salir más adelante, cada vez hacer las cosas mejor, porque yo, como digo, para llegar a ser lo que fui, hubo muchos baches y muchos obstáculos, pero el que persevera triunfa. Hay que tener mucha dedicación y amor al deporte, y siempre las indicaciones del entrenador, porque para mí fueron fundamentales las indicaciones de mi entrenador Juan Caballero, que hoy en día, antes cuando era atleta, yo me enfadaba por muchas cosas que me hacía, y hoy en día, siendo yo entrenador, la entiendo y digo, ¿qué razón tenía mi entrenador? ¿Por qué? Porque sabía por qué lo hacía. Y por eso, una vez más, no me canso de decir que para llegar a ser un buen deportista y tener buenos resultados, hay que tener constancia y creer en su entrenador. Y mi entrenador, eso fue una eminencia. Y lo saben, lo sé yo y lo saben todos los luchadores en Cuba que pueden hablar por mí. Con el permiso, periodista, usted me disculpa, pero también quería decirle que yo tengo para escribir un libro con respecto a mi entrenador Juan Caballero. Yo tengo para escribir un libro, y eso lo saben todos los atletas en Cuba y los entrenadores de mi época, del año 78 hasta el 96. ¿Cómo es o sería para usted los atletas, entrenadores y las federaciones de lucha ideales en términos de ayuda de diversa índole en su país, en España y en el mundo, en comparación con lo experimentado por usted en su pasado, en su carrera deportiva? Bueno, yo te diría que me gustaría que los entrenadores hoy en día fueran como el que tuve yo, pero ya eso no existe. Eso, mi entrenador ha sido único y esas cosas no se ven todos los días. Pero bueno, yo simplemente digo que los entrenadores tienen que tener mucha dedicación también con los atletas y saben la responsabilidad, pero los luchadores, los atletas también. Pero yo muy particularmente me dirijo a Cuba, que es mi país, y la Federación Cubana no, por lo menos en mi momento, no funcionó bien como yo en un momento esperé, porque como dije anteriormente, mi entrenador nunca estuvo en la esquina conmigo cuando yo gané todos esos títulos que gané, y es una lástima. Entonces usted se preguntaría, ¿y eso por qué? ¿Cómo
estuvo con usted, y le digo yo a usted, teniendo mi entrenador 3 campeones panamericanos, dos campeones mundiales en el año 90 y no participar con nosotros en la Olimpiada en el año 92. Que para mí me hubiese gustado mucho que mi entrenador hubiese estado allí conmigo. Pero bueno, estuvo conmigo todo el año entrenando y preparándome. Y yo esa medalla en la Olimpiada, él lo sabe, que llegué a Cuba y le dije, usted es la mitad de esa medalla. Y eso es lo que me gustaría que hoy en día los entrenadores tengan más comunicación con los atletas, que eso es fundamental. Porque hoy en día entiendo yo cómo mi entrenador Juan Caballero Ortiz trataba tanto a mí como a Aldo, como a Varela, o sea, como a los alumnos que tenía él bajo su mando. Y nos trataba a todos diferentes, pero en bien. Y ahí fueron los resultados, porque él sabía cómo nosotros funcionábamos. Ahí tuvo los resultados. 3 campeones panamericanos a la misma vez. Yo vuelvo y repito y no me canso que me gustaría que los periodistas, y para usted un respeto, que no lo conozco, pero que un respeto para mi entrenador Juan Caballero, y si quisieran saber algo más con respecto a mí, pregúntenle a él. ¿Considera usted igualmente útil y efectivo su deporte de combate para lograr una buena salud, un adecuado y equilibrado modo de vida y hasta para lograr una buena y sólida defensa personal? ¿Le ha sido útil en algún momento de su vida? Bueno, muy particularmente el deporte es salud. Cualquier deporte que hagas es salud para el cuerpo, salud y demás. Yo, con respecto a los deportes que son de defensa personal y demás, eso yo lo veo muy bien, pero que yo soy más de el deporte olímpico. Me gusta el sacrificio y me gusta la recompensa de ver el trabajo realizado. ¿Considera usted como una evolución o como una involución deportiva moderna la inclusión y el uso de la lucha libre y grecorromana en los llamados torneos de MMA o UFC, incluso por afamados luchadores como el caso del célebre medallista de plata olímpico y luchador cubano Joel Romero en la actualidad? Bueno, yo con respecto a eso, yo comparto las ideas. Primero, que yo soy olímpico. A mí me gusta el deporte olímpico. Que luego hayan atletas que en un momento determinado, a la vez que hayan desarrollado tanto nivel en el deporte olímpico y salten a esa serie de deportes, pues yo se los veo bien. Yo eso un respeto. ¿Por qué? Porque cada uno hace en su vida lo que... Pero que yo no... Y yo me alegro por mi paisano, y más, que es de Pinar del Río como yo. Pero bueno, yo me alegro por los resultados que tuvo siendo olímpico. Y ahora en todas esas series de deporte, yo le deseo lo mejor. Pero yo muy particularmente, yo disfruto
cuando mis compañeros y mis alumnos ganan una medalla en torneos federativos, y Dios quiera algún día tenga algún alumno que me supere a mí como campeón olímpico. ¿Cómo ve usted el futuro de la lucha olímpica libre y grecorromana en Cuba, en España y en el mundo? Y bueno, especialmente en España, que es donde usted trabaja actualmente. Yo principalmente la lucha libre en Cuba la veo que cada vez avanza más, y yo me alegro muchísimo porque cada día salen mejores luchadores y me gustaría que salgan mejores entrenadores, pero me gustaría también que se acuerden de quien inició toda esta trayectoria que vamos teniendo nosotros los cubanos. Que se acuerden de mi entrenador Juan Caballero Ortiz, que eso lo sabe todo el mundo, que fue el que rompió el mito de la lucha y los resultados. Y eso lo sabemos todos los atletas, que respetábamos a ese señor porque es una eminencia. Ese señor sabe de la lucha y yo para él un respeto. Como he dicho anteriormente, un respeto para todos los demás entrenadores que me conocen también, y yo para ellos un respeto. Pero a mí particularmente, todos los atletas que en mi época estuvieron conmigo en el equipo nacional saben quién es Juan Caballero, y me gustaría que alguno dijera que ese entrenador ha sido el que ha roto todo el mito, y de ahí para adelante nosotros hemos empezado a tener resultados. Porque si empiezo a hablar, como dije anteriormente, yo tengo para escribir un libro de mi entrenador. Y usted me perdona, periodista, pero si usted me pregunta, yo le digo. Y aquí en España, bueno, sí, pero aquí en España no existe esa constancia que tenemos nosotros en Cuba. Nosotros en Cuba de otra manera, aquí no hay constancia. Que sí, que hay muchos chavales muy buenos, son jóvenes, tienen deseo, pero si no hay constancia y dedicación, no hay resultado. Y yo, en ese aspecto, en Cuba, los luchadores, los atletas estudian, entrenan, y ahí están los resultados. Que Cuba es una potencia en el deporte, y yo me siento orgulloso de haber tenido mis resultados representando a Cuba, y gracias a mi entrenador Juan Caballero Ortiz. Si volviese a nacer, ¿volvería usted al mismo deporte de combate de la lucha libre y con los mismos entrenadores que lo formaron a usted en toda la carrera deportiva, incluida, por ejemplo, quizás el difunto y gran entrenador también Barbaro Morgan, etcétera? Y Juan Caballero, por supuesto, ¿no?, que es actualmente ya está retirado. ¿Por qué, si fuese así? Si yo volviera otra vez hacia atrás y volviera a nacer, me gustaría haber sido, o sea, ser luchador de lucha libre y tener los mismos entrenadores, los mismos. ¿Por qué? Porque yo en mis entrenadores tuve mi trayectoria primero con Alberto Álvarez, el que me inició, que me trató como un padre, y muchas cosas. Después Reinerio Prado, Jorge Ramos, que también me ayudaron mucho en mi carrera deportiva. Y luego Juan Caballero Ortiz, que me llevó a la cima, como también llevó a muchos luchadores como yo, que los llevó a la cima. Y yo, si volviera, me gustaría
tener los mismos entrenadores y volvería a ser luchador. Muchas gracias. ¿Cuál es su consejo o recomendación para todas aquellas personas amantes del ancestral deporte de combate, de la lucha libre y grecorromana olímpica, ya sean principiantes, atletas de élite como lo fue usted y entrenadores en Cuba, España y en el mundo? ¿Cuál es su consejo o recomendación al respecto para todos? Bueno, mi recomendación primeramente a los atletas, a los principiantes, a los pequeños, a quienes se inicien en este deporte, que tengan mucha dedicación y constancia. ¿Por qué? Porque el que persevera triunfa y la constancia hace el triunfo. Y con respecto a los entrenadores, me gustaría que cuando tengan que decidir o tener un momento de decisión de llevar a un atleta o a otro a alguna competencia, que tengan bien claro las cosas, y también entre los entrenadores que haya buena armonía, la cual yo no la viví con los demás entrenadores en el equipo nacional, porque vuelvo y repito, no quiero ser en este momento cansino, pero es la espina que tuve clavada, que no tengo ni una foto de ningún campeonato importante que gané yo con mi entrenador, que era el que se lo merecía. Pero bueno, fueron circunstancias de la vida, y por eso es que me gustaría que la federación sea justa con los entrenadores y con los resultados de los entrenadores, que en ese aspecto que las cosas cambien, porque mi entrenador fue el que más resultados tenía en ese momento y en esa época donde estaba yo, y yo soy partícipe de eso, y mi entrenador nunca tuvo la oportunidad de abrazarme o celebrarme en la esquina o decir si lo hice bien o si lo hice mal. Simplemente por eso, cuando llegué de los Juegos Olímpicos, le dije: maestro, esta medalla es a la mitad. Y yo para ese señor un respeto, y por eso pido a toda la federación en Cuba que tenga un respeto con mi maestro. Muchas gracias en el nombre de la comunidad que ama la lucha a nivel nacional y también a nivel internacional. No solamente de su estilo, sino también que aman y practican la lucha, la entrenan desde el punto de vista olímpico y también desde el punto de vista marcial, en competiciones de otro tipo, de artes marciales, llamadas artes marciales mixtas igualmente. Muchísimas gracias por su testimonio en esta primera entrevista hacia usted, una figura de su calidad y su talla, que sirve para ilustrar y recordar muchos aspectos desconocidos hasta ahora. Muchísimas gracias, maestro y campeón olímpico Alejandro Puerto.